Don Humberto, usted me dice si iniciamos en este momento. Sí, podemos iniciar. Bueno, buenas Sí, tardes. Eh, es un placer de nuevo estar por acá. Es la primera charla virtual del año, ¿verdad? Como parte del programa de capacitaciones de la Canapapi. El día de hoy tenemos al máster Humberto Moreno, apicultor especialista en genética de abejas, con una charla bastante importante. Se denomina puesta a punto de colmenas para cosecha de alto rendimiento. Nos acompaña por ahí el presidente don Alfredo Herrera, don William Araya de la Junta Directiva, ¿verdad? Entonces, le vamos a ceder la palabra primeramente a don Alfredo para que él le dé la bienvenida a don Humberto. Eh, Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, don Humberto, colegas apicultores de Costa Rica y el resto de Latinoamérica. El esfuerzo de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, que desde hace más de un año, año y medio prácticamente, viene realizando capacitaciones virtuales en donde hemos tenido disertantes de todas las latitudes, no solamente Latinoamérica, sino España y otros lugares, y que esperamos que continúen durante este año. Ha sido muy provechosa para todos los participantes, para nosotros. Nos ha enseñado algunos aspectos sobre la experiencia que tienen otras personas en temas específicos, lo cual es digno de alabar el deseo y de compartir su conocimiento de manera gratuita y universal, porque así debe ser el conocimiento. El conocimiento es para compartirlo y para que los demás aprendan. Desde este pequeño país, Costa Rica, nos complace poder dirigirnos por este medio a distintos lugares alrededor del mundo. Tenemos una audiencia de muchas partes, sobre todo Latinoamérica. Y bueno, sin más por el momento, le voy a ceder la palabra a don Humberto, pero sí quisiera, previo a ello, eh, leer la siguiente declaración. Queridos participantes, antes de comenzar nuestro conversatorio virtual, nos gustaría dejar en claro que las opiniones expresadas por los panelistas y participantes durante este evento son de carácter personal y no necesariamente reflejan la posición oficial de la organización. Valoramos la diversidad de opiniones y perspectivas y fomentamos un ambiente de respeto y tolerancia. Muchas gracias por su comprensión. Don Humberto, le cedo la palabra a usted. Muy buena tarde. vale, muchísimas gracias. Bueno, ya tendré la oportunidad de hacer los agradecimientos respectivos, pero pues agradezco de antemano a toda la organización por la oportunidad de dirigirme a la audiencia que ustedes tienen para poder compartir un poco del conocimiento pues, que se ha venido adquiriendo a través de los años. No sé, Juan Diego, ¿arrancamos de una vez o vas a comentar alguna cosa adicional? No, Humberto, si gusta, ya puede arrancar con su presentación. Estamos bastante Vale, ansiosos por iniciar, sí, señor. vale, perfecto. Pues entonces voy a compartir la pantalla. Si me pueden confirmar que se está viendo sin problema. Sin problemas, dele, Humberto. Genial. Perfecto. Bueno, la charla de hoy entonces va a tener este título de puesta a punto de colmenas para cosecha de alto rendimiento y pues digamos, los conceptos generales, aunque son fundamentales y cada vez que hablemos de un concepto, pues vamos a hablar eh, si es fundamental o es aplicado a una situación específica, pero pues construí un poco esta presentación dirigida a los apicultores de Costa Rica, pero pues como digo, pues va a tener una aplicabilidad generalizada. Bueno.
Antes de comenzar entonces, pues quiero dirigir un gran agradecimiento a la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura de Costa Rica por esta invitación, especialmente en cabeza de William Araya y Juan Diego, que pues fueron las personas con quienes he estado en contacto y quienes me dirigieron esta invitación. Entonces, realmente muy agradecido con ustedes dos y con toda la organización de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura de Costa Rica por esta invitación. Antes de entrar en materia, pues yo soy Humberto Moreno de Apicultura Especializada y como Apicultura Especializada me pueden encontrar en las diferentes redes sociales, en la página web de Apicultura Especializada, en el canal de YouTube que valga la pena decir y agradecer a toda la audiencia también del canal de YouTube porque recientemente hemos alcanzado los 6.000 seguidores y yo sé que pues muchas de las personas que están acá presentes son seguidores del canal de Apicultura Especializada, entonces les extiendo un gran agradecimiento. E igualmente en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Apicultura Especializada. Bueno, para entrar entonces en materia de lo que nos concierne el día de hoy, que es esa puesta a punto de colmenas, vamos a tener una serie de factores a considerar. Lo primero es que si estuviéramos en una audiencia en vivo y yo les preguntara a todos los que están escuchando esta charla, ¿quién está en la apicultura para perder dinero? Seguramente que nadie levantaría la mano. Y entonces lo que tenemos que considerar en primera medida es que nosotros en la apicultura, independientemente de si es una apicultura de gran escala, de mediana escala, jovista, para generar algunos ingresos para la familia, cualquiera que sea la escala, nosotros en la apicultura estamos, además de toda la parte bonita de la apicultura, que es la conservación de las abejas y todo su entorno, pues nosotros estamos en la apicultura para generar algún tipo de ganancias, sean pequeñas o grandes. Y esto es muy importante porque normalmente, lo vamos a ir viendo un poco más adelante, y aprovecho para decir que no lo dije al principio, que las preguntas no necesariamente las vamos a dejar para el final. Si va habiendo preguntas de lo que estamos hablando, pues me pueden interrumpir sin ningún problema y hacerme la pregunta para ir resolviéndola. Entonces, dando continuidad, pues estamos para generar ganancias en la apicultura y desafortunadamente con esta actividad normalmente no se piensa mucho en la parte financiera, en la parte de costos, y pues es muy importante que nosotros empecemos a pensar en términos también financieros para que pues, realmente nuestra actividad sea rentable. Entonces, lo primero es que realmente estamos en la apicultura para generar ganancias. Como les digo, la toma de decisiones que nosotros tenemos que tener con todo lo que hagamos en la apicultura no pueden ser solamente con lo técnico, que es muy importante, pero tiene que estar atado también a lo financiero, de tal manera que podamos vincular ambas cosas para obtener los resultados que nosotros queremos con esta actividad. Y bueno, para entonces entrar en materia de lo que estamos haciendo, de poner estas colmenas a punto para obtener buenas cosechas, tenemos que dar marcha atrás y empezar a pensar meses antes. Entonces, no vamos a pensar solo en el momento de la cosecha o un poco antes, sino qué está ocurriendo con nuestra operación mucho tiempo antes de la cosecha. Y lo primero que tenemos que pensar es la supervivencia de colmenas. Entonces, dependiendo en dónde estemos cada uno de nosotros, pues vamos a tener diferentes condiciones ambientales que nos van a provocar una serie de factores que hace con que las colmenas puedan o no sobrevivir. Entonces, vamos a tratar esto un poquito más a fondo, pero lo primero que tenemos que pensar es que efectivamente tenemos que tener colmenas que sobreviven
a unas condiciones de escasez, de sequía, de invierno o combinación de estas que van a provocar en las colmenas pues unas condiciones realmente adversas, y nosotros tenemos que pensar que esas colmenas, si queremos que para la próxima cosecha vayan a ser productivas, pues esas colmenas tienen que sobrevivir. Como les digo, ya vamos a hablar un poco más de esto. Y nos tenemos que programar para la cosecha. Entonces, tenemos que saber cuándo es normalmente la cosecha y empezar a prepararnos para esto. Entonces, hablando precisamente con William y con Juan Diego, pues me comentaban que los flujos de néctar ahí en Costa Rica empiezan en noviembre y las cosechas van a ser a partir de diciembre, y por lo tanto pues tenemos que empezar a programarnos para esto. Entonces ya vamos a ir hablando un poquito más de esto más a fondo. Bueno, en cuanto a la supervivencia de las colmenas, tenemos que, y en general todas las prácticas apícolas que nosotros hagamos, pues tenemos que pensar de forma colectiva. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros y normalmente como apicultores estamos muy acostumbrados a pensar en qué está pasando con cada una de nuestras colmenas de forma individual, pero para ser muy eficientes y para tener altos rendimientos, tenemos que empezar a pensar de forma colectiva, ya no solo exclusivamente a nivel de colmena, sino que está pasando a nivel de apiario. De tal manera que tenemos que tener un pensamiento colectivo, es decir, de apiario, para que podamos tomar una serie de decisiones y acciones pues que nos van a llevar a buenas cosechas. Bueno, y entonces, ¿qué debo hacer en la época mala? Aquí todavía no estamos en preparación de colmenas, estamos en supervivencia. Entonces, normalmente, por ejemplo, en trópico, vamos a encontrar condiciones de sequía, vamos a encontrar condiciones de falta de alimento, y en zonas con estacionalidad, pues vamos a tener los inviernos que van dependiendo de la latitud, pueden ser más largos, más cortos, y también hay, además de la condición de frío, pues hay una condición de escasez de alimentos. Entonces, ¿qué debo hacer en estas épocas malas? ¿Qué tengo que hacer para que mis colmenas sobrevivan y puedan pasar o llegar a la época de los flujos de néctar y empezar a tener buenas cosechas? Lo primero es alimentación proteica y o energética. Y digo y o porque, nuevamente, dependiendo de las condiciones particulares de cada uno de ustedes en donde se encuentren, pueden tener una escasez fuerte de proteína o una escasez fuerte de recursos de néctar, o una combinación de ambas cosas. De tal manera que pues es muy importante que proveamos a las colmenas una alimentación proteica y o energética para que pues estas colmenas puedan sobrevivir y llegar a poder estar digamos con colmenas vivas para el desarrollo el desarrollo posterior de esas colmenas. Y algo importante es que tenemos que hacer también algunas actividades de termorregulación. Básicamente de lo que estamos hablando puede ser una de la ubicación o reubicación de apiarios en zonas que sean más favorables para las colmenas, por ejemplo, hacer actividades de reducción de piqueras. Dependiendo nuevamente de donde estén ustedes, pues la reducción de piqueras puede ser una actividad normal, pero hay muchas zonas, y sobre todo en Latinoamérica, donde el uso de reductores de piquera pues prácticamente no se ve. Y es muy importante que tengamos presente que la reducción de piqueras en estas épocas malas no solo nos van a ayudar a los procesos de termorregulación, sino también a disminuir los procesos de pillaje, porque precisamente como se está en una época mala, pues todo el alimento que pueda estar disponible y en colmenas que estén, por ejemplo, débiles, pues fácilmente pueden ser pilladas y pueden ser eliminadas esas colmenas.
de tal manera que no estamos cumpliendo el objetivo de supervivencia. Entonces es muy clave, sobre todo en esas épocas malas de escasez, proveer reductores de piquera. Y un concepto importante es que en estas épocas malas, digamos, nosotros no queremos tener colmenas muy desarrolladas. Es decir, nosotros no queremos ya tener una superpoblación en esa colmena, sino que lo que buscamos es mantener una población mínima viable. Esto va a significar cosas diferentes dependiendo de dónde estén ustedes, con qué tipo de abeja estén trabajando, los recursos que tengan disponibles, pero pues como les digo, tenemos que tener una población mínima viable, es decir, que es una población que una vez empecemos o las condiciones sean más favorables y empecemos a hacer todas las actividades de las que vamos a hablar posteriormente, pues sea una colmena que se puede desarrollar rápidamente. No queremos una colmena que nos va a costar muchísimo desarrollarla, pero tampoco queremos llegar a la época del desarrollo con colmenas superpobladas, porque además del aumento de los costos que eso implica cuando nosotros superdesarrollamos una colmena en una época mala, pues también nos puede provocar, cuando comiencen las condiciones más favorables, problemas de enjambrazón. Entonces, aquí no puedo dar un estándar o un parámetro de cuál es la población mínima viable, porque nuevamente para cada uno de ustedes puede significar cosas diferentes. Entonces, ustedes ya como apicultores, con la experiencia que tienen, pues pueden tener en la cabeza que básicamente, si ustedes tienen un núcleo de 4, de 5 cuadros, es una colmena que perfectamente pueden desarrollar digamos, cuando ya empieza todo el proceso de desarrollo de colmenas. Y para otros puede significar que si ustedes no tienen una colmena de 8 o 9 cuadros con abejas, no necesariamente con cría, pero sí con abejas, pues no van a poder desarrollar esa colmena. Entonces, lo que queremos en estas épocas es el mantenimiento de una población mínima viable que para cada uno de ustedes puede significar. No queremos colmenas súper desarrolladas en estas épocas. Bueno, vamos entonces a empezar a hablar un poco de la programación. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que empezar a pensar con anticipación. Y básicamente, si yo tengo en la cabeza cuándo es mi cosecha, que por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el inicio de flujo de néctar es más o menos alrededor de noviembre, pues yo tengo que empezar a pensar por lo menos con 2 meses de anterioridad y por lo tanto en septiembre yo ya tengo que empezar a pensar a hacer todas las actividades que tengo que hacer, de las que vamos a hablar, para que cuando llegue la época de flujo de néctar, pues las abejas puedan empezar a almacenar ese néctar de forma muy rápida. Bueno, y entonces para esto vamos a hablar de una serie de actividades y equipos. De las actividades que vamos a hablar, ya voy a mencionar ahora lo de los equipos, pero de las actividades que vamos a mencionar y tratar, vamos a hablar de la alimentación proteica y o energética, vamos a hablar de procesos de estandarización, vamos a hablar de recambio de reinas. Don Humberto, disculpe, Sí, no sé si lo puedo interrumpir un momentito. claro que sí. Consulta a don Alfredo, ¿cuál raza considera idónea para reflejar esa lectura de condiciones climáticas? Es decir, la abeja africanizada crece quizás sin medir consecuencias. ¿Que la abeja africanizada, me repites? Ok, es decir, la abeja africanizada crece quizás sin medir consecuencias. Don Alfredo, le repito la pregunta, ¿cuál raza considera idónea para reflejar esa lectura de condiciones climáticas? Es decir, Perfecto. las abejas africanizadas crecen quizás sin medir consecuencias. Bueno, empiezo un poquito de atrás para adelante. Lo de las abejas africanizadas que crecen sin medir consecuencias es un poco llevado al campo de que no tenemos abejas africanizadas que hayan sido manejadas adecuadamente o que tengan un proceso de selección.
Si estamos hablando de poblaciones más naturales, de captura de enjambres, y nosotros no hacemos un proceso de recambio de reinas, por ejemplo, por unas reinas, digamos, más seleccionadas, pues empezamos a tener esos problemas de, digamos, de que las abejas de por sí van echando para adelante sin medir consecuencias efectivamente. Eso dicho, con respecto a razas, en el canal de YouTube tengo un video que se llama ¿Cuál es la mejor raza de abejas? Que les recomiendo que vean. Y en donde básicamente lo que menciono es que para quienes trabajan con abeja africanizada no se deberían introducir razas foráneas porque pues la abeja africanizada representa una gran cantidad de ventajas que no tiene abeja europea, que el más importante tal vez es la resistencia a varroa. Y lo que tenemos que hacer con africanizada precisamente es simplemente hacer procesos de selección. Y para quienes trabajan con abeja europea ya, porque en su zona hay abejas europeas introducidas, o en el caso, por ejemplo, de España, que se trabaja con Apis mellifera iberiensis, pues lo ideal es seguir trabajando con las abejas que ya están presentes en la zona y no pensar que porque hay una raza o un híbrido en otra parte que en esa otra zona se comporta de una manera, vamos a pensar que esa raza se va a comportar de la misma manera en la zona que yo estoy. Entonces, para responder rápidamente nuevamente, ver el video de cuál es la mejor raza de abejas y pensar que para quien trabaja con abejas africanizadas, continuar haciéndolo por las ventajas que representa, y para quien trabaja ya con abejas europeas, porque es lo que está presente en su zona, trabajar con lo que está presente en la zona. No hay necesidad de estar introduciendo genética de diferentes razas a la zona porque, eh, digamos, a nivel del control, digamos, que se puede tener sobre una raza específica, pues se va perdiendo porque empieza a haber introducción de genes diferentes que a veces no son ideales. ¿Hay alguna otra pregunta? Por el momento no, no, Humberto, si gusta, Perfecto. pero sí. Perfecto. Entonces, con respecto pues a las actividades que vamos a mencionar, vamos a hablar de ese recambio de reinas, vamos a hablar del control de enjambrazón, que es muy importante, y comencemos entonces por los equipos. Aquí, nuevamente, pues es una pincelada muy general de muchas cosas que estamos hablando y porque sé que me estoy dirigiendo también a apicultores que pues tienen experiencia y saben un poco de lo que se está hablando. Una un componente importante que en muchas zonas se sigue utilizando es el uso de doble cámara de cría. El uso de doble cámara de cría y sobre todo en condiciones tropicales es un método muy ineficiente desde el punto de vista de costos y de manejo. De costos porque el hecho de tener una colmena con doble caja va a representar un doble costo. Entonces es importante que tengamos presente a nivel financiero que si yo tengo dos cámaras de cría, tengo doble costo. Desde el punto de vista técnico, una sola cámara de cría es absolutamente suficiente para generar la cantidad de abejas que se requieren para buenas cosechas. El ejemplo más claro que tengo y que he compartido en otros videos era el manejo que hacíamos en Nueva Zelanda, donde se ponían lo normal y que vamos a ver unas imágenes más adelante. Lo normal eran 5 alzas 3/4 encima de la colmena con una sola cámara de cría, y esa sola cámara de cría bien manejada y haciendo, digamos, toda la programación y de lo que estamos hablando hoy es suficiente para producir la cantidad de abejas necesaria para producir esa cantidad de miel. En trópico, donde no se trabaja o no se producen grandes cosechas, y estamos alrededor de los 25, 30 kilos de miel por colmena año, y que eso va a representar dos, máximo tres alzas de miel por cosecha. El manejo de doble cámara de cría va a ser muy ineficiente. Además,
que va a representar más manejo por parte del apicultor, ya que tiene que, en esos procesos de preparación, pues estar revisando doble cámara de cría. Por lo tanto, es un sistema ineficiente. Entonces, la recomendación en términos generales es que se use una sola cámara de cría. Con respecto a las alzas, y nuevamente, en condiciones, sobre todo tropicales, en donde las producciones de miel no son muy altas, se recomienda usar o medias alzas o alzas 3/4. Esto va a permitir al apicultor tener un manejo más eficiente porque es una alza que pesa menos. Ustedes saben que el levantar, cargar una alza profunda, una cámara de cría profunda llena de miel, pues va a representar un desgaste de la espalda bastante alto porque pues eso va a pesar muchísimo. Y como ya hablamos del uso de una sola cámara de cría, también es importante que nosotros empecemos a hacer manejos de calidad y por lo tanto para hacer manejos de calidad tenemos que independizar el material que nosotros tenemos como cámaras de cría, cuadros profundos que únicamente usamos para la cámara de cría, independizarlo de los cuadros de producción de miel. Y si tenemos entonces tamaños de cuadros diferentes, pues vamos a lograr independizar esto de tal manera que nosotros no vamos a estar usando cuadros que en algún momento fueron de cámara de cría, usarlos en una alza profunda y viceversa, ya que de alguna manera podemos estar contaminando la miel que vamos a sacar. De tal manera que la recomendación en términos generales es que hagamos uso de alzas, perdón, de medias alzas o alzas 3/4. A mí personalmente me gusta mucho el alza 3/4. Es una alza que es muy manejable y almacena bastante miel. Y cuando digo 3/4, porque depende de dónde estén, a veces se conoce como alza japonesa, a lo que me refiero es y estamos hablando de colmenas Langstroth. El alza 3/4 es 3/4 de la altura de una alza profunda. Entonces, la media alza es perfectamente la mitad y la 3/4 es 3/4 de la altura de una alza profunda. De esa manera podemos producir muy buena miel y independizar el equipo que nosotros manejamos para cría de lo que usamos para miel. Y para lograr esto también tenemos que empezar a acostumbrarnos a manejar rejillas excluidoras. Yo sé que hay muchos apicultores y sobre todo cuando se usan doble cámara de cría que no les gusta usar las rejillas excluidoras. Pero las rejillas excluidoras nos va a permitir restringir la reina a esa cámara de cría de tal manera que no vamos a tener reinas poniendo en las salsas y por lo tanto, cuando vayamos a sacar la miel, pues vamos a sacar solo miel. No vamos a tener que estar escogiendo cuadros que están mezclados de miel con cría y que finalmente, por más que se escoja, a veces uno termina llevando a la sala de extracción cuadros con miel que también tienen cría y en el proceso del centrifugado, pues vamos a extraer también parte de esa cría, lo cual no es lo conveniente. Entonces, a nivel de equipos, para hacer un resumen rápido, mi recomendación es que se use una sola cámara de cría, se usen alzas medias o 3/4, ya no alzas profundas y se haga el uso de rejillas excluidoras. Aquí muy importante con las rejillas excluidoras es que se usen rejillas, digamos, más modernas que tienen un área de rejilla excluidora que corresponde a toda el área de la colmena. Lo digo porque ya prácticamente no se ve, pero había rejillas excluidoras que era un listón de madera, rejilla excluidora, listón de madera, rejilla excluidora, y esto lo que provocaba era una restricción del flujo de las abejas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y provocaba, en épocas de cosecha, provocaba procesos de enjambrazón. Por lo tanto, es importante que si se usa rejilla excluidora, que es lo recomendable, que se usen rejillas excluidoras, que toda el área de la colmena es rejilla excluidora de tal manera que haya un flujo muy fácil de abajo hacia arriba
y arriba hacia abajo para que las abejas no se sientan restringidas y por lo tanto no vaya a provocar procesos de enjambrazón. Bueno, ya entonces hablando de las actividades que, como lo vimos, pues la primera es alimentación. Nosotros entonces estamos nuevamente para llevar esto, digamos, al terreno de un calendario y específicamente para el caso de Costa Rica, que empieza flujos de néctar en noviembre, pues vamos a pensar que esa población mínima viable que nosotros venimos trayendo desde la época mala, llámese sequía, invierno, falta de alimento, en fin, vamos a pensar que 2 meses antes, por lo menos, tenemos que empezar nuestros procesos de desarrollo de las colmenas. Entonces, en el caso de Costa Rica, vamos a empezar en septiembre ese proceso de desarrollo y para cada una de las zonas de los apicultores que están viendo esta emisión, pues programen 2 meses antes del inicio del flujo de néctar, no de la cosecha, sino del inicio del flujo de néctar, que 2 meses antes tenemos que empezar la preparación de las colmenas. Y una de esas actividades pues va a ser la alimentación. ¿Y qué estamos buscando con la alimentación? Un máximo desarrollo de cría. Entonces, en este momento, a través de los procesos de alimentación, nosotros estamos estimulando a esta colmena, a esta reina, para que empiece a tener una gran cantidad de cría. Y esto pues se da, digamos, de forma paulatina. Cuando nosotros empezamos estos procesos de alimentación, pues eso no va a ser inmediato. Por eso tenemos que empezar más o menos unos 2 meses antes a desarrollar nuestras colmenas. Y nosotros entonces podemos dar básicamente dos tipos de alimentación, energética y o proteica. Con respecto a la alimentación energética, pues no voy a entrar aquí pues en todos los detalles de alimentación, ya hay videos alrededor de esto, pero sí quiero recordar algunas cosas. Una importante es que el estímulo con alimentación energética es independiente de la concentración de los jarabes que nosotros usemos. Y esto es para quien prepara jarabes de azúcar, azúcar granulada con agua. Ya si ustedes consiguen un jarabe, por ejemplo, alto en fructosa que ya viene preparado, pues esto no aplica mucho. Digamos, el concepto, la estimulación sí, pero el concepto y es que se decía que la estimulación de las colmenas era con, ya no me acuerdo exactamente cómo, si era para arriba o para abajo, pero o que eran con jarabes más diluidos o con jarabes más concentrados. Es decir, no uno a uno, sino, por ejemplo, 2 partes de azúcar a una de agua o 2 de agua para una de azúcar. Ya se sabe que el estímulo que nosotros provocamos en las colmenas es independiente de su concentración. Lo que está estimulando a las abejas es una entrada de alimento de forma externa. Es decir, cuando yo estoy alimentando a las colmenas con alimentador, con estos jarabes de azúcar y las abejas están tomando ese jarabe de ese alimentador y transportándolo ya a los panales y hacer todo el proceso que ellas van a hacer, eso es lo que estimula a las abejas. Entonces, no es necesario que pensemos que haya algún tipo de concentración específica de jarabe de azúcar que va a estimular las colmenas. Don Humberto, hay un par de consultas. Yo no sé Sí, si gusta se las sí, realizo. hagámoslas. Ok. Don Emeterio pregunta, en caso de usar cámaras de cría Lamstrom, ¿usted recomienda usar doble cuerpo para cámara de cría o subirle una alza jumbo? La alza jumbo es la alza estándar. Nuevamente, y pues ahí me refiero a lo que hablamos anteriormente, en condiciones de colmenas Langstroth, tanto de trópico como de estacionalidad, una sola cámara de cría es suficiente para producir la cantidad de abejas que se requieren para producir miel hasta en 7 alzas, 3/4. Entonces, no hay necesidad de tener doble cámara de cría. Ok.
La siguiente consulta, don Luis Quintero. ¿Cómo hacer cuando hay demasiada comida o miel en la cámara de cría? O sea, cuando están bloqueadas. Eso vamos a hablar un poquito más adelante, precisamente porque lo que nosotros queremos en este proceso de desarrollo es que precisamente la reina tenga suficiente espacio para poner y que no esté bloqueada. Entonces, si esa colmena está bloqueada, puede ser porque hubo un exceso de alimentación artificial que yo di, que eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, la colmena, en vez de estimularse, empezó a estimularse, pero empezó a almacenar demasiado alimento. O que por alguna razón de la época no productiva venía ya saturada, pues va a ser un problema. Entonces, lo que yo tengo que hacer, que vamos a hablarlo en la parte de estandarización un poco, es distribuir, por ejemplo, esos cuadros que están saturados de alimento, distribuirlos en, nuevamente, pensamiento colectivo, ya no solo qué está sucediendo con esta colmena, sino con mi apiario. Entonces yo tengo una colmena que está saturada de alimento, voy a distribuir este alimento entre las colmenas que no tienen suficiente alimento. Entonces, la primera medida, no alimentar de forma, digamos, masiva o excesiva, y hacer distribución de alimento. Esa sería la respuesta. ¿Hay alguna otra o continuamos? Sí, claro. ¿Qué diferencia hay entre un jarabe y una torta proteica? ¿Sea solo uno o ambos? Salud desde México, no al día. Genial. Vamos, entonces, voy a continuar con esta diapositiva porque vamos a tratar ese tema. Entonces, para recapitular un poquito, efectivamente, dependiendo de las condiciones que cada uno tenga o las necesidades que sus colmenas tengan, puede ser necesario solo alimentación energética, solo alimentación proteica o una combinación de ambas. Entonces, cuando hablamos de alimentación energética, lo primero es recordar que el estímulo que nosotros producimos para el desarrollo de esas colmenas es independiente de la concentración de azúcar, de tal manera que se vuelve simplemente la concentración de azúcar que yo uso, se vuelve simplemente una estrategia de tipo financiero para saber si voy a gastar más dinero en azúcar y puedo diluirla un poco o la quiero concentrar un poco, ¿vale? Y aquí pues es retomando un poco las preguntas anteriores, lo que yo quiero con los procesos de alimentación energética, que estamos hablando de jarabes de azúcar, que puede ser jarabe de azúcar granulada o para quienes consigan jarabes altos en fructosa que ya vienen preparados, a eso le llamamos alimentación energética. Lo que estamos queriendo lograr es estimular a las colmenas, pero que no almacenen en exceso. Entonces, nuevamente, dependiendo de las condiciones de cada uno, ustedes pueden ir midiendo de acuerdo a lo que van viendo en el ambiente y cómo va respondiendo la colmena a la alimentación que ustedes están haciendo, cómo está la respuesta al desarrollo y cómo están almacenando ese alimento que ustedes están dando. De tal manera que pueden jugar con variables como espaciar los días en los que ustedes hacen alimentación, o aumentar la cantidad de jarabe que dan por colmena, con todas las excepciones que esto puede tener. ¿Por qué? Porque pueden ustedes estar en una zona de muchísima temperatura y proveer mucho jarabe que las abejas van a demorar varios días en tomar. Es un jarabe que se puede fermentar. Entonces, digamos, ustedes tienen que considerar esa serie de factores para medir cuánto alimentan por cada, digamos, de visita de alimentación, con qué frecuencia lo hacen, y pues tener en cuenta esas condiciones ambientales que también les van a decir a ustedes si tienen que aumentar la frecuencia y el volumen de alimentación. Don Cuando Humberto, hablamos, sí, sí, sí. disculpe que le interrumpa. Me preguntan que cuál azúcar es mejor. Yo no sé si usted conoce el azúcar moreno y el azúcar blanco.
¿Cuál de los dos se puede utilizar para su concepto? ¿Cuál es el mejor? Vale, con respecto a esos azúcares granulados, desde el punto de vista químico son exactamente lo mismo, es sacarosa. Ya es una cuestión del proceso que le hacen a ese azúcar y básicamente el que se usa es el blanco porque es más barato que el azúcar moreno. De tal manera que podrían usar el azúcar moreno, es precisamente porque tiene no un alto grado, pero pues por el proceso que tiene un mayor contenido de la sustancia que se llama HMF, hidroximetilfurfural, que en cantidades muy altas pueden ser tóxicas para las abejas. De tal manera que desde ese punto de vista no sería tan recomendable, probablemente por la cantidad que tienen comparado con el azúcar blanco. No va a ser lo suficiente como para que sea tóxico, pero igual es un azúcar que es más costoso, con lo cual no tendría mucho sentido, ya que es básicamente desde el punto de vista químico, es básicamente el mismo azúcar. Se pueden usar ambos, lo recomendado es que usen el más barato. Bueno, con respecto a los suplementos proteicos, entonces ya no estamos hablando de jarabes, sino estamos hablando de proveerles a las abejas proteína de alguna forma para suplir si no hay suficiente entrada de polen. Entonces, nuevamente, dependiendo en dónde estén ustedes, puede significar cuando ustedes van a desarrollar colmenas, puede significar diferentes cosas de acuerdo a las condiciones ambientales. Entonces pueden necesitar alimentación energética solamente, suplementos proteicos solamente, porque ya hay algún tipo de plantas que están suplementando néctar, pero no hay entrada de polen o no hay absolutamente nada en ese momento y entonces tienen que proveer ambos. Pero pues la proteína pues va a ser muy, muy importante para que haya todo el proceso de desarrollo larval de toda esa cría que estamos estimulando a la reina que ponga a través de la alimentación energética, pues esa proteína va a ser absolutamente esencial para que las abejas puedan secretar suficiente jalea real para alimentar todas esas larvas que están en desarrollo. Entonces, absolutamente esencial que si no hay suficiente entrada de polen, y cuando digo suficiente es que por lo menos estén almacenando un poco, se vea, digamos, pan de abejas en alguno de los cuadros, que ojalá sea en todos, que haya por lo menos algo de almacenamiento de pan de abejas. Si nosotros no vemos eso y no vemos que haya una entrada de polen en la piquera de la colmena, pues tenemos que pensar en que probablemente tenemos que proveer algún tipo de suplementación proteica. Y Profe, a nivel de, sí, profe Humberto, le pregunto, referente pues a la aplicación de sales minerales, pronto si ustedes allá en Costa Rica lo trabajan, eh, ¿qué épocas son más adecuadas para esta suplementación? Y de pronto, ¿de qué manera se le pueden suplementar estas sales a la colmena? genial, muchas gracias por la pregunta. Con respecto a sales minerales, hay que tener mucho cuidado porque si se usan, hay gente que me ha comentado que ha usado sales minerales, por ejemplo, de las que se les da al ganado, y esto puede ser peligroso porque los requerimientos nutricionales y sobre todo de microelementos minerales no es lo mismo en abejas que en ganado. Y puede uno estar proveyendo de esa forma algún elemento que sea tóxico para las abejas. En este momento, a nivel de investigación de lo que hay, un elemento importante para las abejas es el potasio. Entonces, yo he mencionado en algún video que he hecho de alimentación que yo puedo suplementar la alimentación energética, los jarabes, con un poco de sal, que es más o menos a razón de 5 gramos por litro de jarabe, perdón, 2,5 gramos por litro de jarabe de sal alta en potasio. Esa sal alta en potasio es una sal de mesa que se consigue hoy en día que se consigue como sal dietética o sal light,
bueno, dependiendo de dónde estén, puede tener diferentes nombres, pero esas sales dietéticas, que son sales de mesa para consumo humano, no son las sales mineralizadas de ganado, son sales que son altas en potasio. Y al ser sales altas en potasio, se pueden usar a razón de 2,5 gramos por litro de jarabe. Esto no es absolutamente necesario, así como el uso de el promotor L o promocalier, que no es absolutamente necesario, pero es digamos, un coadyuvante adicional que nosotros le podemos proveer a la alimentación, siempre y cuando tengamos presente los costos de todo esto que estamos eh, suministrando a las abejas, de tal manera que no es simplemente adicionar algo, sino cuánto vale eso y eso qué significa para el rendimiento final de mi operación. Entonces, eso con Don Alberto, respecto, sí, de nuevo lo tengo que interrumpir. Me consultan por el uso de promotor, los promotores o los aminoácidos. sí, No sé si usted los recomienda o qué piensa de ya. utilizarlos. Sí, funcionan muy bien, sobre todo cuando no hay entrada de polen y yo estoy suplementando, tengo que suplementar con algún tipo de proteína. Yo puedo preparar el jarabe, digamos, si voy a hacer un preparado de torta proteica de forma casera, no un producto comercial. Yo puedo preparar el jarabe que voy a mezclar con bueno, los ingredientes que voy a mencionar ahora, lo puedo mezclar, perdón, el jarabe, adicionarle el promotor L o el promocalier para que tenga un contenido adicional de aminoácidos y ahí lo mezclo con los ingredientes secos de tal manera que pues puedo tener digamos, un estímulo adicional de la proteína que yo les voy a ofrecer a las abejas. Entonces funciona muy bien, sobre todo cuando no hay nada de entrada de polen. Cuando hay entrada de polen, no se nota una gran diferencia entre el estímulo que yo puedo hacer con, por ejemplo, si se lo adiciono solamente a la alimentación energética. Si hay entrada de polen, no voy a ver una gran diferencia con adicionarle el promotor, pero pues es un producto que funciona muy bien, tanto en el jarabe como en el suplemento proteico, en la torta de proteína que yo le voy a proveer a las abejas si la entrada de polen es prácticamente cero o mínimo. Eso con respecto al promotor. Con respecto entonces a los suplementos proteicos que yo puedo preparar o puedo conseguir, pues dependiendo de donde ustedes están, pueden conseguir ya productos comerciales que vienen preparados, que simplemente es ponérselo a las colmenas o pueden preparar su propia torta proteica que básicamente, porque esto también lo he tratado en otros videos y pues es un poco más largo, pero básicamente una torta proteica es en ingredientes secos, es un 80% de levadura de cerveza y un 20% de algún tipo de harina que ustedes puedan conseguir que normalmente es lo que se llama harina de proteína aislada de soya, de trigo, de, bueno, algún otro grano normalmente. eh, y de esa forma, pues hacen esa mezcla de 80% de la levadura de cerveza con el 20% de esa proteína aislada de soya o de lo que sea. Esos son los ingredientes secos con el jarabe exclusivamente de azúcar o un jarabe, digamos, potenciado con el promotor L. Bueno, eso con respecto entonces a ustedes tienen para las condiciones específicas que ustedes tengan, de acuerdo al tipo de alimentador que ustedes tengan, de acuerdo a si hay o no entrada de polen, de si hay o no algún flujo de néctar, ustedes tienen que ir midiendo el volumen de alimento que ustedes dan, la frecuencia con que se la dan y la combinación o no de alimentación energética con alimentación proteica.
Desafortunadamente no hay una regla general para todos que yo diga es que tiene que ser tanto alimento con tanta frecuencia y mézclenlo con suministrenlo junto con suplementos proteicos porque cada uno va a tener condiciones específicas. Bueno, con respecto a la estandarización de colmenas, como ustedes ven en esa imagen, que es una imagen de un apiario en Nueva Zelanda, en donde yo tuve la oportunidad de trabajar, como ustedes ven, todas las colmenas están estandarizadas, no solo al nivel de cuántas alzas tienen encima, sino que se ha hecho todo un trabajo previo de igualar las condiciones de lo que está sucediendo en cámara de cría, que es realmente lo importante. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando con estandarización? Hacer un proceso de homogenización en las colmenas, de tal manera que yo no voy a tener puntas en mi apiario, es decir, no voy a tener colmenas malas que todavía como que no arrancan o colmenas que ya se súper desarrollaron y que me van a generar una cantidad de problemas, que vamos a tratar algunos de ellos. Entonces, lo que yo quiero hacer es un proceso de homogenización de esas cámaras de cría, de tal manera que yo voy a intentar traer todo mi apiario alrededor de un estándar, y no tener puntas. Y esa homogenización ocurre tanto al nivel de la cantidad de abejas como al nivel de cuadros de cría. Tengo un módulo completo en el curso de progresión donde explico el paso a paso y los detalles de los procesos de estandarización, pero a grandes rasgos es a través de los procesos de las visitas de manejo que yo estoy haciendo en esos 2 meses antes de, el inicio del flujo de néctar, yo voy a hacer una fortaleza de colmenas que vienen atrasadas con aquellas que van muy adelantadas. Y eso se da básicamente a través de estar pasando cuadros de cría operculada sin abejas de las colmenas que están más fuertes a las que vienen un poco más atrasadas. De tal manera que yo, en ese transcurso de esos 2 meses, con visitas cada 10, 12 días, en ese proceso, yo voy a lograr en esos 2 meses estandarizar el número de cuadros de cría que tienen todas las colmenas del apiario y de esa manera también voy a estandarizar la cantidad de abejas que tengo en cada una de esas colmenas. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque nosotros queremos una producción uniforme. Es decir, yo quiero que todas mis colmenas produzcan. No quiero tener unas superproductoras, unas más o menos y otras malas. En el curso que tengo de finanzas apícolas hay una simulación que muestro en donde se ve claramente que a través de procesos de uniformización o de estandarización de las colmenas, solo con el incremento que yo logro de 1 kilo por colmena, es decir, no es una cosa exagerada, sino simplemente poder traer todas mis colmenas alrededor de un estándar y producir solo 1 kilo adicional de miel por colmena, aumento el margen de contribución financiero de mi colmena más allá de un 30%. Entonces, fíjense que todos estos procesos no necesariamente representan un salto sustancial en producción, pero cuando se analiza a nivel financiero solo un pequeño margen adicional de lo que yo pueda hacer, puedo lograr tener unos rendimientos financieros importantes. Entonces, es muy, muy importante tener unas producciones uniformes. Perdón. ¿Qué otras cosas yo voy a lograr perdón, a través de los procesos de estandarización? Uno muy, muy importante que vamos a tratar más a profundidad más adelante es la reducción de la enjambrazón, porque precisamente no voy a tener colmenas tan súper desarrolladas y por lo tanto esas colmenas súper desarrolladas no van a empezar a querer enjambrarse de forma temprana, sino que a esas colmenas yo les voy a reducir la tendencia que van a tener a enjambrazón.
Y algo muy, muy importante y que está atado a la producción y al aumento de producción específicamente, es que yo al hacer esos procesos de introducir cuadros de cría de una colmena a otra colmena, yo estoy aumentando la variabilidad genética intracolmena. Esto ya lo he tratado también en otros videos donde hablamos de genética y donde trato que la variabilidad genética intracolmena, que básicamente es cuántas familias diferentes están participando a nivel social en la colmena, aumenta las probabilidades de tener muy buenas cosechas. Entonces es algo muy importante que no es simplemente pues estandarizar a nivel de equipo mis colmenas, sino que pues esto tiene unos impactos bien, bien importantes. Otra de las actividades importantes de que tenemos que tratar para lograr buenas cosechas es el recambio de reinas. Este recambio de reinas, como ustedes ven en esa imagen, pues esa es una reina que ya tiene las alas muy desgastadas, es una reina vieja y trae muchísimos problemas. Ustedes dirán, bueno, ¿y con qué frecuencia cambio yo las reinas? Ya vamos a hablar de las ventajas de cambiarla, pero eh, ¿cada cuánto la cambio? En términos generales, en ambientes tropicales donde la reina tiene la posibilidad de estar poniendo huevos todo el año, lo ideal es cambiarla todos los años. Es decir, una reina solo me sirve para una etapa productiva, tengo que cambiarla y va a haber una nueva reina para la siguiente etapa productiva. La excepción puede ser, ya voy a mencionar por qué no necesariamente, pero en países con estaciones, sobre todo con inviernos fuertes, en donde hay una pausa larga de la reina a nivel de postura, de tal manera que la reina solo está poniendo una parte del año y hay otra parte del año que no está poniendo absolutamente nada tanto por el frío como porque no hay entrada de polen. Entonces, en esas condiciones se podría cambiar la reina cada 2 años porque no hay un desgaste tan alto. Sin embargo, la experiencia que tuve en Nueva Zelanda precisamente, pues me enseñó que allá con condiciones de estacionalidad, con pausas que hacían las reinas en postura, igual cambiábamos la reina todos los años porque de las ventajas que vamos a hablar, pues se reconoce que reinas jóvenes son reinas productivas. Entonces, en Costa Rica, en un ambiente tropical, la idea es que se cambien las reinas todos los años. ¿Y qué estamos buscando? Unas reinas jóvenes que tengan una alta postura, de tal manera que yo voy a poder desarrollar una colmena de forma muy rápida, porque es una reina muy vigorosa, y de esa forma puedo tener una alta cantidad de cría y voy a tener buenas cosechas. ¿Qué voy a lograr también? Con una reina joven, pues voy a tener buenas condiciones feromonales dentro de la colmena, lo cual me va a provocar una estabilidad de la colonia y sobre todo lo que me va a permitir es que esa colonia va a tener una tendencia reducida a enjambrar. Entonces, reinas jóvenes, por lo general, van a tener, dadas las condiciones de manejo adecuadas, van a tener tendencias de enjambrar mucho menores que reinas que ya tienen más edad. Y esas reinas en un desgaste bastante alto, como en condiciones tropicales donde está poniendo todos los años, pues el volumen espermático, es decir, la cantidad de esperma que está almacenado en esa espermateca, que es ese órgano donde la reina almacena los espermatozoides, pues se va desgastando de forma muy rápida, de tal manera que yo puedo tener, digamos, una reina que sigue poniendo después de un par de años, pero la tasa de postura se disminuye mucho y se empiezan a ver los efectos a nivel productivo. Entonces, por esas razones es muy importante que nosotros estemos cambiando las reinas todos los años por reinas vigorosas, jóvenes, de tal manera de buena calidad fisiológica, sobre todo no genética, sino fisiológica, que me garanticen de alguna manera buenas cosechas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo hago yo el cambio de reinas? Que esa es una pregunta muy frecuente que seguro ustedes se la están haciendo. ¿Cuándo cambio las reinas? Hay varias opciones y vamos a ver las diferentes estrategias. Ustedes pueden cambiar reinas antes de la cosecha,
pueden cambiar reinas después de la cosecha, pero también hay que considerar diferentes estrategias. Si ustedes van a usar reinas fecundadas o reinas vírgenes o celdas. Entonces, si ustedes van a hacer cambios antes de la cosecha, pues ustedes no pueden hacer un cambio de reinas 15 días antes del inicio del flujo de néctar con una reina virgen. Porque mientras esa reina virgen se fecunda, empieza a poner y demás, ustedes ya se gastaron una buena parte del flujo de néctar o se desperdició una buena parte del flujo de néctar eh, mientras la reina se fecundaba. Entonces, cuando yo hago cambios antes de la cosecha, por ejemplo, lo que puedo hacer es programarme esos 2 meses antes y entonces 2 meses antes del inicio del flujo de néctar, cambiar las reinas por reinas fecundadas. De tal manera que esas reinas fecundadas son las que empiezan a liderar esa colmena y empiezan a desarrollarla, pero ya son fecundadas. Si antes de la cosecha ustedes quieren hacer ese cambio de reinas por reinas vírgenes o por celdas, pues si las condiciones ambientales lo permiten, tiene que ser por lo menos 3 meses antes, por lo menos, o 4 meses ideal, antes del inicio del flujo de néctar, ¿vale? Para que esa reina tenga todas las posibilidades de fecundarse y 2 meses antes del inicio del flujo de néctar ya esté fecundada. Ya si ustedes lo quieren hacer después de la cosecha, pues puede ser inmediatamente después de la cosecha. Digo inmediatamente, si ustedes cosechan y a los 15 días están haciendo el cambio de reinas. Y en ese caso, ahí específicamente, pues pueden hacerlo con reinas fecundadas o con reinas vírgenes o celdas, dependiendo de las condiciones particulares de ustedes, si ustedes crían sus propias reinas, si ustedes compran las reinas, bueno, depende de la estrategia que ustedes vayan a usar. Entonces, nuevamente, aquí no hay una regla que es que tiene que ser antes de la cosecha o que tiene que ser después de la cosecha. Pueden hacer ambas estrategias dependiendo de si van a usar reinas fecundadas o reinas vírgenes o celdas y considerar los lapsos de tiempo que tienen que pasar. Pero 2 meses antes del inicio del flujo de néctar, ustedes ya tienen que tener una reina fecundada, ¿vale? Sea nueva o sea de la que cambiaron después de la cosecha anterior. Bueno, control de enjambrazón. Esto es una componente muy importante, ya vamos a hablar algo de eso, pero les recomiendo que en el canal de YouTube de Apicultura Especializada ya hay 3 o 4 videos en donde hablamos de enjambrazón, de cómo hacer todos los procesos de control de enjambrazón con todas las diferentes etapas. Hay un video de genética de enjambrazón. Bueno, hay varias cosas que también les recomiendo que vean porque este tema de control de enjambrazón es supremamente importante. Tenemos que tener, como estamos hablando de desarrollo de colmenas para lograr buenas cosechas, tenemos que tener mucha precaución en el inicio del flujo de néctar. Normalmente yo voy a tener problemas de enjambrazón y aquí estamos considerando que ya pues estamos trabajando con reinas jóvenes, que estamos haciendo procesos de estandarización de colmenas, ¿vale? Todo esto que estamos hablando no son cosas aisladas, son cosas que tenemos que hacer en conjunto. Entonces, en el inicio del flujo de néctar, no cuando yo hago los procesos de alimentación para desarrollar las colmenas, sino en el inicio del flujo de néctar es normalmente cuando se dan los procesos de enjambrazón. Entonces, aquí cuando empiezan los flujos de néctar es cuando tenemos que estar muy atentos a qué está sucediendo con las colmenas para nosotros, digamos, ir tomando las medidas necesarias. Cuando yo detecto colmenas que están iniciando procesos de enjambrazón y estoy haciendo todos los otros procesos de manejo, de estandarización, todo lo que yo recomiendo en los videos de control de enjambrazón, y detecto algunas colmenas que están con mucha tendencia a enjambrar, que ya las detecté con celdas, normalmente debo hacer rondas cada 5 días a esas colmenas específicamente, no necesariamente a todo el apiario, pero por lo menos a esas colmenas tengo que volver a visitarlas para
ver si esa colmena sigue con impulso de enjambrazón y tengo que seguir haciendo algún tipo de control o simplemente ya dejó su tendencia a enjambrazón y me puedo tranquilizar por lo menos con esa colmena. Pero es muy importante que hagamos, volvamos a esas colmenas que detectamos que se quieren enjambrar para volver a los 5 días y volver a hacer una revisión de lo que está sucediendo y seguir solucionando el problema. ¿Y había alguna pregunta por ahí? Correcto, ¿No? Humberto. Me dice don William Araya, que ¿qué le parece a usted del método doble reina para el trópico? ¿El método qué? Eh, Método doble reina Ah, para el ya. Mira, el método doble reina también es un método muy ineficiente. Porque ahora ya no tengo que tener entonces una sola reina joven por colmena, sino que ahora tengo que tener dos, más los equipos adicionales que tengo que usar porque tengo que tener doble cámara de cría, porque tengo que tenerlas con las reinas distribuidas de esa manera. Tengo que tener un excluidor en la mitad de esas dos cámaras de cría y encima las alzas. Entonces, es ineficiente porque necesito equipo adicional, necesito una reina adicional, va a ser manejo adicional y nuevamente una sola cámara de cría bien manejada produce la suficiente cantidad de abejas para producir buenas cosechas. En Canadá, por ejemplo, que usan cámaras profundas, perdón, usan alzas profundas, con una sola cámara de cría, es decir, la reina está poniendo en una sola cámara de cría excluidor y encima ponen alzas profundas, tienen que hacerlo incluso con escalera, porque ponen 10, 11, 12 alzas profundas, ¿vale? Entonces, y con una sola cámara de cría. Entonces, nosotros pensar que en trópico, en donde solo se producen 20, 25 kilos de miel por colmena al año, tener doble reina es un sistema muy ineficiente, tanto desde el punto de vista financiero, de equipos, de manejo, en fin. Entonces, realmente no lo recomendaría ni para el trópico ni para ninguna otra cosa. Eso es un sistema que se dejó de usar ya hace mucho tiempo. Don ¿Alguna? Humberto, Sí. no sé cómo se mide usted con el tiempo. El tema está bastante sustancioso, como decimos nosotros. Tampoco nos queremos abusar de su tiempo y de parte de nuestra, completamente anuentes a seguir escuchando porque está bastante buena y interesante la charla, don Humberto. No hay problema, ya casi nos vamos acercando al final y ya podemos hacer las preguntas. Por mí no hay problema. Bueno, entonces, eso con respecto al control de enjambrazón. Hay algunas cosas adicionales que puede ser, por ejemplo, el control de varroa. ¿Por qué lo pongo como pregunta? Porque como estamos hablando específicamente para Costa Rica, con aplicación para quienes trabajan con abeja africanizada. Esto no aplicaría para quienes trabajan con abeja europea. El control de varroa con abeja africanizada no es recomendable porque abeja africanizada es resistente a la varroa. Si ustedes, alguno de ustedes dice que es que tienen abejas africanizadas y tienen que hacer control de varroa, es porque hay a la población a la que ustedes o en donde ustedes están trabajando están entrando genes europeos, porque ustedes los están llevando o porque apicultores de la zona están trayendo genes o están trayendo reinas europeas y están introduciendo en la población genes de sensibilidad a varroa a las poblaciones de abeja africanizada. Si ustedes ya trabajan con puramente algún tipo de abeja europea o están, por ejemplo, acá en España, pues hay que hacer control de varroa. Por eso lo puse como adicional y como pregunta un poco. Y algo muy importante, no lo pongo como pregunta porque sí es muy importante, es el control de costos, que ustedes tengan un control financiero de lo que están haciendo en su operación para que no piensen que están ganando y resulta que si analizaran la operación puede que estén perdiendo dinero.
Y ahí les recomiendo que vean el video, que es el video más visto que tengo en el canal, que son los 6 factores que garantizarán el éxito en la apicultura, en donde hablamos de lo que ya hablamos anteriormente y de estos adicionales, porque pues es realmente muy importante. Bueno, entonces, con todo esto, ¿qué es lo que queremos evitar? Primero, nosotros no queremos desarrollar colmenas con el flujo de néctar. Es decir, nosotros queremos llegar al flujo de néctar con colmenas ya muy desarrolladas que estén listas para ponerle alzas cuando empiece el flujo de néctar. Si yo voy a empezar a desarrollar mis colmenas con el flujo de néctar, pues consideren ustedes que el tiempo que esas abejas van a gastar desarrollando a una colmena productiva, pues todo ese néctar lo gastaron en el desarrollo, ¿vale? No lo están almacenando como miel, sino se gastaron ese néctar en el desarrollo de las colmenas. Entonces, si ustedes dicen, ¿por qué yo no estoy produciendo tanto? Probablemente esta sea uno de los factores que no estén considerando y es llegar a el inicio del flujo de néctar con colmenas desarrolladas. Y entonces, el mayor costo es el de la miel, o no el mayor costo, sino el mayor precio que ustedes van a tener es el precio de la miel, no el costo de los jarabes de azúcar o la suplementación proteica que ustedes hagan. Entonces, si ustedes llegan a el flujo de néctar con colmenas desarrolladas, ese costo va a ser menor que si ustedes desarrollan la colmena con el flujo de néctar, porque la miel que ustedes van a obtener pues va a ser mucho menor y por lo tanto pues no van a tener suficientes ingresos. Entonces es más importante llegar al flujo de néctar con colmenas desarrolladas que desarrollar las colmenas con el flujo de néctar. Algo a evitar y muy, muy importante, permitir que las abejas se enjambren. ¿Por qué? Piensen ustedes que en la pérdida de trabajo que ustedes gastaron en el desarrollo de esa colmena, que va a ser todo el tiempo que ustedes, el tiempo y el esfuerzo que ustedes hicieron para desarrollar esa colmena y la dejaron enjambrar, pues van a perder todo ese trabajo y tiempo que hicieron. Van a perder producción, porque una colmena que se enjambra en el inicio del flujo de néctar va a ser una colmena que no va a ser productiva o que va a producir muy poco. Entonces es muy importante no dejar que estas colmenas se enjambren. Voy a perder material biológico. Entonces no es solo que voy a perder el trabajo, no es solo que voy a perder producción, sino que voy a perder el material biológico que se enjambró, ¿vale? Voy a perder dinero porque todo ese trabajo, todo ese tiempo que ustedes incluyeron, digamos, o incurrieron en todo ese desarrollo, pues es valioso. Normalmente al trabajo y a ese esfuerzo no se le da un valor monetario, pero pues es muy importante que se considere que ese trabajo tiene un valor monetario. Entonces, con la pérdida de trabajo, con la pérdida de producción, con la pérdida de material biológico, si ustedes dejan enjambrar las colmenas, básicamente ustedes están perdiendo dinero, ¿vale? Bueno, y antes entonces ya de terminar y que podamos pasar a las preguntas, nuevamente recordarles que en mi página de apiculturaespecializada.com van a poder ver toda la información con respecto a los cursos que tenemos. En este momento el curso básico, que es toda la parte de quien está aprendiendo en la apicultura, es gratuito y está en el canal de YouTube. Pero para quienes estén interesados, pues pueden acceder, pueden ver la información en la página del curso de progresión en apicultura, del curso de cría de reinas y uno muy importante que es el curso de finanzas apícolas. Y a través de la página me pueden contactar para quien pueda estar interesado. Muchísimas gracias por la atención y entonces quedo atento a las preguntas que puedan tener.
muy bien, don Humberto. Le agradezco mucho, excelente charla. Por ejemplo, digamos, tengo 3 consultas por acá. Sí. Nos indican que si pueden repetir lo de la calidad fisiológica, no genética, cómo se identifica o qué tenemos que tomar en cuenta. Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de calidad fisiológica, estamos hablando básicamente de todo lo que sucedió antes de digamos, obtener la reina adulta. Entonces, todo el proceso del desarrollo de la reina desde su etapa de huevo, todo cuando pasó por la etapa larval, cómo fue alimentada esa reina en la cantidad y calidad de alimento que se le dio a esa reina, va a garantizar que yo voy a tener una reina de suficiente volumen de la espermateca, de tal manera que es una reina que puede almacenar una gran cantidad de espermatozoides y que tiene una gran cantidad de ovariolos por ovario. Y es una reina que va a producir suficientes feromonas. Todo ese proceso lo podemos de alguna manera garantizar a través de, o si nosotros compramos reinas, de exigirle al criador de reinas, o si yo crío mis propias reinas, de hacer todo lo posible para garantizar la mejor calidad de reinas en tamaño, digamos, porque eso va a tener repercusión en la cantidad de ovariolos por ovario, en el volumen de la espermateca y en la producción de feromonas. Eso es independiente de la calidad genética. Cuando ya hablamos de calidad genética, estamos hablando de si esa reina ha tenido algún proceso de selección para a cualquier característica que ustedes quieran, resistencia a enfermedades, baja enjambrazón, defensividad, lo que ustedes quieran. A eso nos referiríamos a calidad genética. Calidad fisiológica, básicamente nos estamos refiriendo a cuáles son los procesos de desarrollo de esa reina desde todos los puntos de vista de la crianza de la misma. Ok, muchas gracias. Doña Joana de Apícola Jovis nos dice, en el incentivo, ¿cada cuánto lo haces en precosecha y con qué curas? ¿El qué, perdón? En el incentivo, ¿cada cuánto lo haces en precosecha y con qué curas? Es la pregunta de ella. ¿El incentivo a qué se referirá? Sí, ya le consultamos el que quede igual. Después, Don Humberto, supongo que es cada cuánto, cada qué tiempo se está suministrando el estímulo para que esta cosecha, esta colmena arranque. Me parece que es ahí. Cada cuántos Vale, días se está suministrando. Me parece que es por ahí. vale, si se está refiriendo entonces a los procesos de alimentación, del estímulo que yo estoy haciendo a través de procesos de alimentación, nuevamente, no hay una regla específica. Depende de lo que ustedes vean en sus colmenas. ¿Por qué? Porque puede necesitar solo alimentación energética, porque no hay nada de entrada de néctar, pero hay una entrada de polen. Puede ser el caso contrario, donde ustedes tienen que suministrar alguna torta de polen porque no hay nada de entrada de polen, pero hay algo de entrada de néctar, o una combinación de ambas, porque no hay nada en campo y por lo tanto ustedes tienen que estimular sus colmenas, desarrollarlas a través tanto de la alimentación energética como de la proteica. De ese mismo modo, no hay una regla específica que diga ustedes tienen que alimentar tanto cada tanto, porque ustedes lo van a ver en campo de acuerdo a sus condiciones particulares de desarrollo de su colmena, de qué tanto alimento tienen ya almacenada esas colmenas. Pues ustedes pueden decir efectivamente es que con que yo alimente alimento energético una vez cada 10 días es suficiente para empezar a estimularlas sin que almacenen demasiado, o pueden tener algunas condiciones en donde ustedes tengan que alimentar cada 3 días, porque las colmenas están en un estado de población grande, consumen muy rápido el alimento y las condiciones ambientales, por ejemplo, de temperatura, son lo suficientemente favorables para que esas abejas ya estén en mucha actividad. Entonces, no hay una regla específica que diga, tienen que alimentar tanto con esta frecuencia, sino que tiene que ser una medida particular de lo que ustedes están viendo en campo.
Don César Madeiros nos dice que si puedes identificar los indicadores del desarrollo de las colmenas antes de entrar en flujo de néctar. Claro. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Estimular la postura, básicamente. Entonces, lo que yo quiero ver como indicador del estímulo que yo le estoy dando a las colmenas es que en cada una de las visitas, por un lado, la reina se vea que esté activa, que está poniendo con, digamos, con énfasis, por decirlo de alguna manera, y que están aumentando el número de cuadros de cría. Que eso sí me faltó decirlo, y buena la pregunta porque me lleva a eso también, y entonces es, yo quiero entrar a cosecha o a inicio de flujo de néctar con colmenas tipo Langstroth. Ya si ustedes trabajan Legends o Dadant o algo, pues tendrían que modificarlo un poco, pero algo alrededor de eso. Con colmenas Langstroth yo estoy buscando llegar a flujo de néctar con 7 a 8 cuadros de cría, ¿vale? De tal manera que los cuadros de las puntas, que son 10 en Langstroth, van a ser cuadros de alimento, pero ustedes pueden incluso llegar a inicio de flujo de néctar con 10 cuadros de cría, siempre y cuando se hayan hecho los procesos de estandarización en el apiario. Es decir, no quieren tener una colmena que tiene 10 cuadros de cría o 9 u 8, mientras que las otras están todavía en 3 o 4. ¿Vale? Entonces estamos hablando no solo a nivel de colmena, sino a nivel de apiario. Entonces, hay una progresión en la cantidad de cuadros de cría en la medida que yo voy haciendo los procesos de estimulación, y por lo tanto también hay una progresión en la cantidad de abejas que yo voy viendo. De tal manera que cuando yo llego a flujo de néctar, que yo ya casi que voy a empezar a poner alzas, es una colmena que está de abejas totalmente llenas y que tiene por lo menos 7 cuadros de cría. Ok, perfecto, perfecto, Humberto. No sé si tienen alguna otra consulta como para ir ya haciendo el cierre. ¿Algún compañero, algún colega que tenga Pregunto, algo? Sí, adelante. profe Humberto, te pregunto referente al tema de levantes de núcleo, ¿cierto? Entonces, digamos, una vez se ha trasegado ya el núcleo a su cámara de cría, ustedes allá trabajan el tema de los marcos, completando la cámara de cría con los otros 5 marcos aproximadamente, o haciendo una incorporación progresiva de los marcos, para de Correcto. pronto no acosar mucho la reina, o es recomendable poner todos los marcos inmediatamente se trasiega. Eso va a depender nuevamente de diferentes factores, pero lo ideal es que sea progresivo. Es decir, tú no le ofreces, si tú arrancas con un núcleo de 4 cuadros que acabas de pasar a colmena, tú no le ofreces los otros 6 vacíos, sino que le ofreces uno y lo arropas con plástico de tal manera que tiene los 4 que venían, digamos, con el núcleo que se creó, más uno adicional. Pero pues depende un poco de, por ejemplo, si estamos hablando que los otros 6 cuadros son lámina de cera nueva o son cuadros que ya están construidos. ¿Por qué? Porque cuando yo le ofrezco esos cuadros, cuando yo le ofrezco cuadros nuevos de lámina de cera, yo les estoy ofreciendo a ellas un espacio que no está construido, que ellas no pueden ocupar, y por lo tanto es un espacio que ellas tienen que termorregular. De tal manera que si yo les ofrezco, en vez de esos cuadros nuevos, cuadros ya construidos, el esfuerzo de termorregulación es menor. Sin embargo, sean nuevos o sean construidos, lo ideal es que se les vayan ofreciendo a las abejas de forma progresiva. De tal manera que si yo las restringo a solo un cuadro nuevo adicional en cada una de las visitas, que normalmente hasta que lleguen, por ejemplo, a los 6, 7 cuadros, va a haber que hacerle esa progresión. Ya a partir de los 7 cuadros, digamos que ellas ya están ocupando, ya se le puede ofrecer el resto porque ya en ese momento están, pues, si se han hecho los procesos de estimulación, pues es una colmena que va a crecer mucho más rápido, y por lo tanto, a partir de los 7 cuadros no hay necesidad de ofrecerles de a uno, sino que ya tienen suficiente abeja para que ocupen el resto y lo puedan termorregular de forma óptima.
Pues como ven ustedes, en esto no hay, hay fundamentos que pues he intentado transmitir en esta charla de algunas de las cosas. No hay reglas específicas porque cada quien va a tener, digamos, unas variables diferentes que pueden tratar de formas diferentes. Excelente. Perfecto. Profe, y referente al tema del alza, ¿cierto? El alza Sí. sí sería recomendable trabajarla completa con sus 10 marcos medios. Cuando, digamos, la recomendación entonces es una sola cámara de cría con alzas que lo ideal que sean medias alzas o tres cuartos y normalmente las medias alzas o tres cuartos tienen 9 o 8 cuadros, dependiendo de cómo hayan sido construidos, pero lo más normal, sobre todo con los de madera, es que sean 9 cuadros. No hay necesidad de tener 10 cuadros porque ya se sabe que en alzas de miel menos cuadros, hasta 8 bien distribuidos, almacenan más miel que si tuvieran los 10 completos. Entonces, normalmente en alza se manejan 9 o 8. Don Humberto, por ahí me consultan sobre si tiene algún curso sobre producción de jalea real y propóleos. El curso de cría de reinas te va a permitir producir jalea real porque el principio es exactamente el mismo. Lo que pasa es que no vas a llegar a término de la reina, sino que a las 72 horas de haber hecho todos los procesos que explicamos allí, pues haces la cosecha de jalea real. Así que el curso de cría de reinas te sirve para producción de jalea real. Ok, súper bien, don Humberto. Bueno, yo creo que ya podemos ir finalizando, no veo más consultas. Agradecerle mucho el espacio y su tiempo. Yo sé que es muy valioso, ¿verdad? De parte del programa de capacitaciones de la Canapapi. Eh, Sinceramente fue bastante valiosa la charla, ¿verdad? Le sacamos bastante provecho, muy completa y pienso que podemos seguir haciéndola más adelante, ¿verdad? Porque el tema es muy vasto, ¿verdad? Y el tiempo es muy reducido, ¿verdad? Y de verdad que fue una charla bastante calidad. La afluencia estuvo bastante alta. Ahí estuvimos midiendo y sí funcionó. Usted tenía razón. Los domingos son bastante activos en comparación con los días entre semana, ¿verdad? Entonces, de parte mía, ¿verdad? Un gusto, don Humberto, de verdad que sí. Y le voy a ceder la palabra a don William, que quiere también agradecerle de parte de él. Bueno, buenas tardes y para no alargar un poco más el asunto, una charla bastante provechosa. Creo que muchas cosas para poner en práctica, llevar esas colmenas a punto en el tiempo óptimo. Muchísimas gracias, don Humberto, por su tiempo, por su sacrificio. Sabemos que estamos a horas completamente diferentes, pero creo que estamos todos en una pasión que nos une, ¿verdad? Que son las abejas y como dijo don Alfredo al principio, el conocimiento es prácticamente obligatorio. El compartir es ese montón de vivencias que vamos acopiando conforme pasan los días trabajando con las abejas y demás cosas de mi parte y de parte de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura de Costa Rica. Sumamente agradecido por su tiempo, don Humberto. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias nuevamente a toda la organización de la Cámara y pues a ti, William, y a Juan Diego por la invitación pues ya de forma más personal. Muchísimas gracias por contar conmigo y bueno, a futuro en lo que pueda colaborar con muchísimo gusto. Y para finalizar, las palabritas de cierre de don Alfredo Herrera, el presidente de la Cámara. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, don Humberto, por esta cátedra sobre apicultura, con conceptos novedosos, pero fundamentados en una práctica extensa, lo que nos hace cuestionar muchas de las cosas que dábamos por hechos de lo que podríamos llamar apicultura tradicional. Eso me parece sumamente rescatable. Quedamos en deuda de más cosas, porque la verdad es que una hora resulta un espacio pequeño. Esperaríamos poder contar con ustedes próximamente en el futuro
Y solamente recordarle a toda la estimable audiencia que este esfuerzo que realiza la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura de Costa Rica continúa. Para mediados de marzo tenemos una charla virtual con una catedrática colombiana que nos va a hablar sobre la influencia de la abeja en la polinización de café, tema muy importante tanto para Colombia como para Costa Rica, nuestro país. Son países cafetaleros. Estén atentos para poder copiar el enlace y asistir a la charla. Creo que es muy valiosa. Y nuevamente agradecerle a usted por su tiempo, el tiempo de todos los presentes, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches.